Vale, vamos a desglosar esto. Imagina que toda la historia humana, todas nuestras megaciudades de cristal y acero, Las autopistas, todo. todo. Las redes de fibra óptica, hasta el último teléfono móvil, se meten de golpe en una especie de trituradora planetaria gigante. Madre mía, menuda imagen. Sí, es brutal. Imagina que todo eso se tritura, se funde en magma a miles de grados y finalmente pues se esparce por todo el planeta durante millones de años. Básicamente se recicla por completo. Exacto. Y la pregunta es, si eso pasara, ¿cómo sabría el universo que estuvimos aquí? O sea, si la evidencia sólida desaparece, ¿qué buscaríamos exactamente? Es una gran pregunta. Pues en la inmersión profunda de hoy tenemos una misión fascinante. Vamos a explorar detalladamente un experimento mental científico real, conocido como la hipótesis siluriana. Ajá. Basándonos en artículos e investigaciones recientes, vamos a evaluar si la ciencia moderna sería siquiera capaz de detectar pruebas de una civilización industrial avanzada, pero que hubiera existido en la Tierra hace, digamos, 50 o 100 millones de años. Casi nada. Es aplicar un rigor científico y analítico brutal a una premisa que suena, bueno, puramente a ciencia ficción. Totalmente. Y creo que es fundamental, hacer una aclaración inmediata, porque sé que esta premisa puede levantar cejas. Ya te digo. Sé lo que está pensando cualquiera que nos escucha ahora mismo. Esto suena a la típica teoría de la conspiración de Internet a las 3 de la mañana. De esas de alienígenas construyendo pirámides, no. Exacto, de esas. Pero no, no van por ahí los tiros en absoluto. Este experimento mental está planteado por científicos muy serios. No pretende afirmar que existió una civilización de reptiles avanzados antes que nosotros. Claro, no buscan confirmar eso. Para nada. Ese no es el objetivo. Lo que hacen es establecer con precisión matemática qué buscaríamos exactamente en el registro geológico si de verdad hubieran existido. Es, digamos, un ejercicio de rigor metodológico extremo. O sea, es jugar con las reglas de la geología al límite. Y, bueno, para entender cómo buscaríamos a esta hipotética civilización prehumana, primero hay que entender de dónde surge esta hipótesis y por qué la ciencia institucional le dedica tiempo. Sí, porque no es una broma. ¿Qué va? Todo esto cristalizó en un artículo científico de 2018. Y, ojo, los autores no son unos aficionados que publican en un blog raro. Estamos hablando de Adam Frank, que es un reconocido astrofísico de la Universidad de Rochester, Un grande, sí. y de Gavin Schmidt, que es nada menos que el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Ostras, es que es una combinación de disciplinas que, francamente, resulta muy reveladora. Ya ves. Porque tienes a un astrofísico, alguien que se dedica a mirar hacia las estrellas, a intentar entender sistemas planetarios lejanos, Ajá. trabajando mano a mano con un climatólogo, alguien cuya vida consiste en analizar la dinámica y la historia de la atmósfera de la Tierra. Y juntos, pues, se percataron de un detalle temporal alucinante. Cuéntame. Pues que desde el período carbonífero, que fue hace unos 350 millones de años, la Tierra ha albergado suficiente carbono fósil para alimentar a una civilización industrial totalmente comparable a la nuestra. O sea que el carbón, el petróleo, el gas, todo ese combustible de una revolución industrial ya estaba ahí listo para usarse hace cientos de millones de años. Correcto. Y a ver, ese combustible requiere mucho tiempo geológico para formarse, a partir de materia orgánica muerta aplastada bajo muchísima presión. Claro, los dinosaurios y las plantas. Bueno, sobre todo plantas y microorganismos, sí, pero la clave es que hace 350 millones de años ya había reservas suficientes. O sea, la ventana de oportunidad para que una especie descubriera el fuego, construyera máquinas de vapor y, bueno, desencadenara una revolución industrial. Lleva abierta muchísimo tiempo. Exacto. Muchísimo. Ahora, tenemos que hablar del nombre, porque la hipótesis siluriana es un título genial. Es buenísimo. Quien sea fan de la ciencia ficción británica clásica ya habrá pillado la referencia. Viene directamente de los Silurians, que son una raza de la mítica serie de televisión Doctor Who. Sí, todo un clásico. En la ficción creo que apareció por primera vez en 1970. Son unos humanoides reptilianos que poseían una civilización superavanzada en el pasado distante de la Tierra. Y bueno, entraron en hibernación mucho antes de que los humanos bajáramos de los árboles. Aunque, y esto es muy curioso, aquí los autores del estudio introdujeron un detalle irónico que siempre me hace gracia. ¿Ah, sí? Sí, es como un pequeño chiste privado entre geólogos y fans de la televisión. A ver,
Los guionistas de Doctor Who bautizaron a estos seres como silurians, haciendo una alusión evidente al periodo silúrico de la Tierra. Tiene sentido. Unos cuantos millones de años en el guión. Sí, un error de cálculo menor en la televisión, ya sabes cómo es esto. Pero supongo que titular el artículo «La hipótesis del Eoceno» sonaba demasiado a libro de texto aburrido. Ya, le quitaba ese aura enigmática que buscaban. Totalmente. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Porque si Frankris y Schmidt escriben explícitamente en su propio estudio que dudan fuertemente de que haya existido una civilización anterior a la nuestra, Y lo dudan, ¿eh? Lo dejan muy claro. entonces, ¿por qué molestarse? O sea, ¿por qué dos científicos de este nivel dedican semanas o meses de su tiempo a publicar un estudio tan exhaustivo sobre algo que están convencidos de que no existe? Esto plantea una pregunta importante, y es realmente la justificación de todo este esfuerzo científico. Formalizar esta pregunta tan aparentemente absurda tiene, digamos, dos propósitos pragmáticos y masivos. ¿Vale? El primero tiene que ver con la astrobiología. A ver, si queremos buscar vida inteligente en exoplanetas a decenas de años luz de distancia, necesitamos saber qué firmas tecnológicas o climáticas tenemos que buscar a través de nuestros telescopios. Claro, no vamos a ver una ciudad por un telescopio. Exacto. Y si ni siquiera sabemos cómo detectaríamos las huellas de una civilización antigua en nuestro propio patio trasero planetario, pues ¿cómo pretendemos detectarla en un punto de luz apenas visible en otra galaxia? Entendido. Es usar la historia profunda de la Tierra como un campo de entrenamiento simulado para cazar extraterrestres. Eso es, ni más ni menos. Y el segundo propósito es entender el concepto del antropoceno. Que es esta época geológica actual, ¿no? Definida por el impacto humano. Efectivamente, nuestro impacto masivo en el planeta. Al preguntarnos cómo se vería una civilización antigua e industrializada en el registro fósil, nos obligamos a definir con mucha precisión matemática y química cómo nos veremos nosotros en ese mismo registro dentro de 50 millones de años. Uf, es un bofetón de humildad y perspectiva tremendo. Ya te digo. Y claro, si partimos de esa base de querer buscar firmas tecnológicas, el problema inmediato es ¿dónde buscar? Porque la intuición humana básica nos dice, bueno, pues vamos a buscar ciudades, carreteras, cimientos. ¿Algún pilar de titanio? Eso, o un teléfono móvil fosilizado. Pero la investigación subraya que la propia geología de nuestro planeta es nuestro mayor enemigo a la hora de conservar secretos, ¿verdad? Efectivamente. O sea, operamos con un sesgo de supervivencia cognitivo muy fuerte. Como vemos un acueducto romano o una pirámide de hace un par de miles de años, asumimos que las cosas duran para siempre. Claro, pensamos que la piedra es eterna. Pero en la escala del tiempo profundo, 2 o 3 mil años no son ni un parpadeo geológico. Piensa en la fosilización, por ejemplo. La gente cree que si un animal muere se convierte en fósil. ¿Y no es así? Para nada. La fosilización requiere un golpe de suerte cósmico. O sea, el cuerpo debe quedar enterrado súper rápido, en un entorno casi sin oxígeno, con los minerales exactos filtrándose en los huesos. Una fracción minúscula y ridícula de la vida terrestre llega a fosilizarse. Madre mía. Y el problema supongo que no son solo los huesos, es que el propio suelo bajo nuestros pies desaparece. Leyendo los datos del estudio, es impactante descubrir que poquísima de la superficie terrestre expuesta hoy en día es anterior al periodo cuaternario. Muy poca, sí. O sea, estamos hablando de rocas de hace apenas 2,5 millones de años. Todo lo anterior, toda esa corteza antigua, en su inmensa mayoría, simplemente ya no está ahí. Desaparece, sí. Desaparece por el incesante motor de la tectónica de placas. A ver, la corteza de la Tierra no es una cáscara de huevo estática. Es un sistema muy dinámico y violento. Tectónica pura. Exacto. Tienes las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra, empujando la roca sólida de vuelta al manto terrestre profundo. Y ahí se funde en un infierno de magma. Y, simultáneamente, en las dorsales en el fondo del océano, se expulsa magma nuevo para crear roca fresca. Y a eso súmale la erosión implacable del viento, los glaciares y la lluvia. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para intentar visualizar esto, creo que la mejor analogía es imaginar que la superficie de la Tierra es el disco duro de un ordenador. Me gusta esa metáfora. Nosotros, nuestra civilización, estamos escribiendo nuestros datos, o sea, nuestras ciudades, nuestros artefactos, en la capa superior de ese disco. Pero el planeta tiene un software automático que formatea el disco duro entero de forma súper agresiva cada cierto tiempo. Sí, totalmente.
Si intentamos buscar los cimientos de un edificio de hace 100 millones de años, es como intentar recuperar un documento de Word de un disco duro que se ha reescrito, desfragmentado y formateado físicamente 1000 veces. Los datos originales, el hardware físico del edificio, simplemente ya no existen. Es una forma excelente de visualizarlo, de verdad. Pero, ojo, con un matiz crucial. A ver. El planeta no formatea el disco duro de manera limpia y uniforme. Siempre deja fragmentos corruptos de código esparcidos y ocultos. Ujú. Así que la ciencia nos advierte. Si la evidencia directa, los objetos físicos, son borrados, no busques hardware. Tienes que buscar los errores en el software del planeta. Qué bueno. Y esos errores toman la forma de anomalías químicas. Hablamos de alteraciones en los procesos planetarios, de fantasmas isotópicos que quedan impresos en la roca profunda mucho después de que los edificios se hayan derretido. Vale, me encanta esa idea. Si el disco duro físico está destrozado, vamos a buscar esos fallos en el código. Pero si no hay rascacielos, ¿cuál es el rastro indirecto de una civilización industrial? Pues, según los autores, la ironía es que sería exactamente lo mismo que estamos provocando nosotros ahora mismo. El caos climático. Exacto. Frank y Schmidt sugieren buscar cambios climáticos rápidos y señalan un evento muy concreto que trae a los científicos de cabeza: el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Que ocurrió hace unos 55 millones de años, ¿verdad? Eso es. ¿Qué pasó exactamente ahí y por qué se parece a una huella industrial? Pues mira, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PTEM por sus siglas en inglés, es un periodo geológico fascinante. En muy poco tiempo, Hablamos de siglos. hablamos de unos pocos miles de años, que es un instante geológico, pues en ese tiempo, las temperaturas globales medias se dispararon masivamente, entre 5 y 8 grados centígrados. ¡Qué barbaridad! Y lo que es clave, junto a ese calentamiento brusco, los geólogos observan una alteración extrema en los isótopos del carbono en las rocas sedimentarias de todo el mundo. De repente, hubo una inyección masiva de carbono ligero, el isótopo carbono 12, en la atmósfera. Y el carbono 12, a ver si me acuerdo, es importante porque es el tipo de carbono que prefieren las plantas y los seres vivos, ¿verdad? Y por extensión es el carbono que forma los combustibles fósiles. Exacto. Cuando quemas millones de toneladas de carbón o petróleo, estás inundando la atmósfera con ese carbono 12 específico. Claro. Ahora, seamos claros, los climatólogos saben que el PETM fue causado casi con certeza por procesos naturales extremos. O sea, no fueron los hombres lagarto. No. Probablemente fue un vulcanismo masivo en el Atlántico Norte, combinado con la liberación repentina de metano congelado del fondo oceánico. No había fábricas reptilianas. Menos mal. Pero la mecánica química de lo que ocurrió entonces, ese pico brusco de temperatura y de carbono ligero, es exactamente el tipo de señal de advertencia que una civilización industrial que quemara combustibles fósiles dejaría atrás en los estratos geológicos. O sea, estamos buscando el humo radioactivo y químico en lugar de buscar la chimenea física, digamos. Exactamente. Pero el estudio no se queda solo en el clima, no. También habla de buscar cosas que directamente no deberían existir en la naturaleza. Mencionan buscar anomalías en los sedimentos como microplásticos degradados. Sí, los plásticos son un gran marcador. O evidencias de fertilizantes artificiales, que alteran por completo el ciclo global del nitrógeno. Y podemos ir mucho más al fondo, bajando al nivel subatómico, a las proporciones de los isótopos radioactivos. Uf, la cosa se pone técnica. Un poco, pero es fácil de entender. A ver, cualquier civilización verdaderamente avanzada inevitablemente dominará, para bien o para mal, la física nuclear. Y la energía nuclear o las armas nucleares dejan cicatrices imborrables. Piensa en elementos transuránicos, que son elementos más pesados que el uranio. Vale, para que nos entendamos, porque no todos los que nos escuchan tienen un doctorado en química. Hablan en el estudio del plutonio 244. Yo me imagino el plutonio 244 como una especie de código de barras cósmico, ¿no? Es una buena forma de verlo. O sea, a menos que una estrella gigante explote en una supernova al lado de la Tierra, la naturaleza simplemente no tiene la capacidad de imprimir ese código de barras por sí sola. Así es. Si tú perforas un estrato sedimentario de hace 80 millones de años y detectas un pico anómalo de plutonio 244, las explicaciones son muy limitadas. Claro. O bien el planeta fue bañado por los restos de una estrella cercana que explotó, o alguien, de alguna forma, estaba operando reactores nucleares o detonando armamento en ese momento preciso del tiempo geológico. Pero aquí, debo admitir que leyendo esto, mi sentido común chocó contra un muro. ¿Por qué? Porque yo pensaba, vale,
Si esta civilización existió hace cientos de millones o incluso miles de millones de años, ¿acaso esos residuos radiactivos, como el plutonio o los desechos de un reactor, no habrían pasado por su proceso de desintegración natural? Buena observación. ¿No habrían decaído por completo hasta convertirse en elementos estables como el plomo, que ya no emiten radiación? O sea, ¿cómo vamos a poder medir eso hoy? Lo fascinante aquí es que la naturaleza misma nos ha demostrado que sí podemos leer ese registro, incluso miles de millones de años después. Hay un caso real que parece ciencia ficción, pero es pura geología planetaria. Cuéntame. Ocurrió en la región de Oklo, en Gabón, en África. Ocurrió algo increíble hace unos 2.000 millones de años. Espera, ¿qué pasó exactamente en Oklo? Porque me suena haber oído que es el único caso conocido en la Tierra de un reactor nuclear natural. Así es, y es alucinante. Hace 2.000 millones de años había vetas de uranio muy ricas en la corteza terrestre de esa zona. Y el agua subterránea se filtraba a través de esas vetas de mineral. Vale. Y el agua actuó como un moderador de neutrones. Es decir, el agua ralentizaba los neutrones que emitía el uranio de forma natural, lo suficiente para permitir que el isótopo uranio 235 mantuviera una reacción de fisión nuclear en cadena autosostenida. O sea, ¿me estás diciendo que la Tierra encendió un reactor nuclear por accidente? ¿Simplemente porque el agua y el uranio se mezclaron de la forma correcta? Exactamente. Se generaba calor, el agua hervía y se evaporaba, lo que detenía la reacción temporalmente, impidiendo que aquello explotara, claro. ¡Qué pasada! Luego, la roca se enfriaba, el agua volvía a filtrarse y la fisión se reiniciaba. Este pulso nuclear, como una especie de geyser radioactivo, estuvo activo de forma intermitente durante cientos de miles de años. ¡Es una locura! Y a tu pregunta inicial de la radiación, sí, hoy en día, en Oklo no hay ningún peligro de radiación aguda. Todos los elementos radiactivos peligrosos se desintegraron hace una eternidad. Entonces, si ya no es radiactivo, ¿cómo saben los científicos modernos que allí hubo un reactor activo hace 2.000 millones de años? Pues por los isótopos residuales estables. Cuando los científicos analizaron el mineral de Oklo en la década de 1970, descubrieron que faltaba una cantidad significativa del isótopo uranio 235. Estaba agotado, O sea, estaba quemado. quemado, igual que el combustible gastado de nuestras centrales nucleares modernas. Además, encontraron proporciones muy específicas de isótopos de otros elementos como el neodimio o el rutenio. ¿Y eso no es normal? No, porque esos son los subproductos directos, las cenizas estables, digamos, de la fisión del uranio. La proporción de esos isótopos era la firma inconfundible de que allí hubo reacciones nucleares. Ya veo. Esto nos demuestra que tenemos las herramientas para leer el registro contable de los átomos de la Tierra, revelando eventos que ocurrieron, pues, hace eones. Es asombroso, es literalmente como leer el libro de cuentas de una fábrica miles de millones de años después de que el edificio haya sido demolido. Tal cual. Pero claro, si volvemos a la premisa de buscar una civilización, estamos hablando de buscar una aguja isotópica minúscula en un pajar planetario que se está reciclando constantemente. Sí, es muy difícil. Si el disco duro de la Tierra está tan corrupto y sobrescrito, ¿dónde nos deja eso? A ver, la solución lógica para recuperar datos perdidos es buscar una copia de seguridad en la nube, o, en este caso, fuera del planeta. Una deducción impecable, y es un punto que los autores tocan. Frank y Smith argumentan que si una especie alcanza un nivel tecnológico avanzado, capaz de alterar el clima global y dominar la energía nuclear, es casi seguro que desarrollaría la tecnología para explorar el espacio exterior. Lógico. Y resulta que nuestro sistema solar alberga lo que, a efectos prácticos, son archivos geológicos inmortales. Claro, nos referimos a la Luna y a Marte, lugares donde directamente no hay tectónica de placas. Correcto. La Luna, por ejemplo, es geológicamente inerte en comparación con la Tierra. No tiene placas tectónicas, no hay zonas de subducción que hundan el suelo hacia el magma. Ni atmósfera. Exacto. Al no tener atmósfera, pues no hay viento, ni lluvia, ni erosión, más allá del desgaste microscópico por la radiación solar y, bueno, el impacto esporádico de meteoritos. Y Marte igual, supongo. Marte tiene algo más de dinámica atmosférica, vientos y tormentas de polvo, pero la tasa de erosión superficial es minúscula comparada con nuestro mundo, que es superhúmedo y dinámico. Lo que significa que la Luna es el museo definitivo. O sea, si hace 80 millones de años una especie terrestre lanzó una sonda de aleación de titanio a la Luna, o construyó un módulo de aterrizaje básico, o simplemente dejó un trozo de basura tecnológica allí, Ahí seguiría. ese objeto seguiría allí hoy. Seguramente sepultado bajo una capa milimétrica de polvo lunar por los microimpactos, pero estructuralmente intacto.
Sería la prueba irrefutable que en la Tierra es absolutamente imposible encontrar. Sin duda. Y lo curioso es que esta idea de arqueología espacial de antiguos terrícolas parece sacada directamente de Hollywood, pero los propios autores mencionan que es un tropo bastante poco explorado en la literatura de ciencia ficción seria. Sí, es verdad. La ciencia ficción tiene una tendencia general a preferir las invasiones de alienígenas lejanos antes que lidiar con los alienígenas originarios de nuestro propio planeta. Ya. Pero, a ver, hay ejemplos excepcionales, muchos de ellos citados en la propia investigación, que han abordado esta idea con brillantez. Por supuesto, tenemos la novela de 1977 de J.P. Hogan, Inherit the Stars. Ah, gran libro. Donde encuentran un cadáver humano en la Luna en traje espacial que resulta tener, no sé, 50.000 años de antigüedad. Exacto. Es una premisa de misterio arqueológico espacial perfecta. Y yendo un poco más atrás, Frank y Smith también hacen un guiño a uno de los maestros fundacionales, H.P. Lovecraft. El gran Lovecraft. En su novela corta En las montañas de la locura, y especialmente en La sombra fuera del tiempo, de 1936, Lovecraft nos presenta a la gran raza de Yith. ¡Qué miedito! Sí, y aunque eran entes de origen extraterrestre, el concepto fundamental es que proyectaron su conciencia hacia atrás en el tiempo, ocupando formas de vida en la Tierra primigenia, para construir una civilización gigantesca e incomprensible decenas de millones de años antes de que aparecieran los humanos. Y luego está el concepto que a mí personalmente me fascina de los dinosaurios desarrollando inteligencia humana. Uf, ese es muy bueno. Al fin y al cabo, a ver, los dinosaurios reinaron ininterrumpidamente durante más de 150 millones de años. La idea de que una rama evolutiva, digamos un pequeño dinosaurio terópodo, pudiera haber desarrollado un cerebro grande, sintiencia y uso de herramientas en ese tiempo es una idea demasiado buena para dejarla pasar. Desde luego. Aparece en novelas como The Dreaming Dragons, de 1980, y en Toolmaker Koan, de 1987. Esta última, de hecho, usa a los dinosaurios inteligentes para intentar explicar la paradoja de Fermi. Y no podemos olvidar el impacto de esto en la televisión, claro. Hay un episodio espléndido de Star Trek Voyager del año 97 llamado Distant Origin. Es literalmente la hipótesis siluriana puesta en pantalla. ¿De qué va? Pues la tripulación se cruza con los Voth, que son una especie interestelar, hiperavanzada y nómada, y el gran misterio se resuelve cuando descubren que los Voth no son alienígenas, sino que evolucionaron en la Tierra a partir de los dinosaurios en un continente aislado. ¡Qué guapo! Un cataclismo natural los obligó a abandonar el planeta y, tal y como dictan las reglas geológicas que hemos discutido hoy, todos los rastros físicos de sus ciudades quedaron bajo kilómetros de roca sólida o destruidos por la subducción tectónica. Me parece una premisa redonda. Y mira, para rizar el rizo literario, quiero mencionar un relato corto de Larry Niven de 1980 llamado The Green Marauder. No me suena ese. Es genial. En él, un extraterrestre increíblemente antiguo se sienta a hablar con un humano y le cuenta de la última vez que visitó la Tierra hace eones. Le cuenta que captó una transmisión desesperada, una súplica de auxilio de la primera civilización terrícola. Pero ojo, no eran reptiles. ¿Qué eran? Eran seres anaeróbicos, es decir, criaturas que no necesitaban respirar oxígeno. Su civilización entera estaba siendo destruida por una amenaza medioambiental tóxica y mortal que estaba llenando la atmósfera de un gas venenoso. Vale, ya lo pillo. ¿Y cuál era esa amenaza tóxica? Pues el oxígeno, producido por una nueva y agresiva innovación biológica llamada clorofila. Ostras, es buenísimo. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender por qué la ciencia ficción es un espejo tan valioso. Totalmente. Estos autores utilizan este tropo no solo como un recurso narrativo ingenioso, sino para explorar la paradoja de Fermi, esa inquietante contradicción entre la probabilidad estadística de que haya vida en el universo y el silencio absoluto que escuchamos. Claro. E incluso alimenta esos miedos existenciales sobre nuestra propia fragilidad. Hoy en día, estas ideas nutren hipótesis modernas sobre los criptoterrestres, esta idea de que los supuestos ovnis no son visitantes de Orión, sino remanentes de una civilización oculta de nuestro propio planeta. Nos atrae magnéticamente la idea de no estar solos, incluso si esa supuesta compañía no es más que un único fantasma de la historia profunda de la Tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de hablar del comportamiento de isótopos oscuros, de discos duros geológicos formateados y de dinosaurios astronautas, ¿por qué debería importarle a cualquiera que preste atención al mundo actual un artículo sobre la hipótesis siluriana? Es la pregunta clave.
Creo que la verdadera miga del asunto reside en una perspectiva temporal absolutamente humilde y reveladora que exponen los científicos del estudio. Totalmente. A ver, consideremos las matemáticas de nuestra propia existencia. El ser humano anatómicamente moderno lleva caminando por este planeta unos 300.000 años. Ajá. Pero si hablamos de la civilización industrial, de tener tecnología capaz de alterar masivamente la atmósfera o el ciclo del nitrógeno, llevamos haciendo eso apenas 3 siglos. 300 años frente a miles de millones de años de historia geológica. Es que no es nada. Nuestra era industrial entera no llega ni a ser un suspiro en el reloj del planeta. Es literalmente una fina línea de polvo a escala planetaria. Y por eso, en resumidas cuentas, la hipótesis siluriana no trata de convencer a nadie de que busque alienígenas reptilianos escondidos bajo la corteza del Eoceno. No, para nada. Funciona como un espejo. Es una herramienta reflexiva, astronómica y geológica que nos obliga a mirar fijamente, sin apartar la mirada, nuestra propia huella. Al definir rigurosamente qué anomalías químicas, climáticas e isotópicas delatarían a una civilización extinta, estamos dictando paso a paso cómo la humanidad quedará registrada en las rocas del futuro. Eso es. Nos arranca de nuestro antropocentrismo y nos revela que lo que consideramos el culmen de la permanencia, los rascacielos inmortales de hormigón, la infraestructura global de fibra óptica, es geológicamente efímero. ¿Desaparecerá? Será triturado, sí, lo que será verdaderamente permanente, lo que dejará un legado imborrable en la historia de la Tierra, será el desequilibrio isotópico, la alteración térmica profunda y las cicatrices químicas imborrables que estamos imprimiendo ahora mismo en los estratos geológicos. Tela. Y esto me lleva a un pensamiento final para cerrar esta inmersión profunda. Volvamos a la imagen del principio. Ese museo geológico destrozado, fundido y reseteado por la maquinaria del planeta. Vale. Basándonos en que una civilización industrial masiva no deja monumentos eternos para la posteridad, sino marcadores químicos fríos como el plutonio residual, una fina capa global de microplásticos fosilizados y picos extremos de retención de carbono, imagina que dentro de 100 millones de años una nueva especie inteligente evoluciona. O un alienígena, ¿no? Exacto. O tal vez un visitante de otro sistema estelar aterriza aquí para hacer mediciones. Descubren nuestra fina capa en el subsuelo y, al analizar esa franja geológica diminuta, ven toda esta amalgama antinatural. Plásticos triturados, radionucleidos artificiales, plomo concentrado y un aumento de temperatura tan brusco e intenso, concentrado todo en un grosor de apenas unos pocos centímetros, frente a la larga existencia de huesos de homínidos. ¡Qué perspectiva! La pregunta es, ¿interpretarán esa extravagante capa geológica como el majestuoso y orgulloso clímax tecnológico de una civilización avanzada y sabia? O, al leer esos datos químicos de manera puramente objetiva, concluirán que es simplemente la firma inconfundible de un desastre biológico descontrolado, una plaga a escala global causada por la especie misma. Es, sin lugar a dudas, un punto fascinante para reflexionar. Imaginemos por un momento esta escena, una persona es condenada a morir en la horca, pero simplemente por talar un cerezo ¡Madre mía! o por robar un conejo de una finca. O sea, suena a chiste macabro, a una exageración medieval, ¿no? Pero es que en la Inglaterra del siglo XVIII esto era la ley literal. El Estado te podía quitar la vida por dañar un árbol. Es que es muy fuerte pensarlo hoy en día. Totalmente. Y claro, normalmente cuando pensamos en la aplicación de la ley, pues existe esta expectativa de precisión matemática. En plan, alguien rompe un contrato, la ley muestra una línea clara, el juez dicta sentencia y ya está. Una ecuación que cuadra. A ver, es que resulta muy reconfortante vivir con esa ilusión, ¿verdad? A nivel social, pues nos gusta que el sistema judicial sea así, limpio, categorizable, binario, o eres culpable o eres inocente. Claro. Multa o libertad. Pero claro, al dar el paso hacia el terreno de los castigos extremos, los castigos irreversibles, esa lógica choca contra un muro. Digamos que es como intentar resolver una ecuación dividiendo por cero. Sí, el sistema colapsa por completo. Eso es.
Entramos en un territorio donde un error de procedimiento no es, yo qué sé, una multa mal cobrada. Es la destrucción irreversible de una vida humana a manos de instituciones que al final están dirigidas por personas falibles. Y por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración inmensa para intentar desentrañar precisamente este colapso del sistema. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia, la filosofía y la geopolítica de la pena capital. O, bueno, la pena de muerte. Un tema que desde luego no deja a nadie indiferente. Para nada. Y quiero dejar claro desde ya que nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, no es emitir juicios de valor ni tomar partido. Estamos ante un debate que paraliza parlamentos enteros. O sea que la idea es basarnos en un artículo enciclopédico muy extenso y detallado que tenemos como fuente para ofrecer una imagen totalmente objetiva. Exacto, una visión puramente histórica y global. Queremos entender cómo diferentes sociedades han tomado esa decisión a lo largo de los siglos. Porque la forma en que una sociedad castiga sus crímenes más graves es, al final, el reflejo más brutalmente honesto de sus valores y de su concepto de los derechos humanos. Y bueno, para entender cómo un juez moderno llega a firmar una sentencia de inyección letal, supongo que tenemos que retroceder hasta el origen mismo de la justicia, ¿no? Totalmente. Tenemos que irnos mucho antes de que existieran los códigos penales modernos. O sea, en las sociedades tribales primitivas, el crimen era visto como una ruptura del equilibrio. Si alguien de una tribu asesinaba a otro de una tribu rival, no había un Estado que interviniera. Había una venganza pura y dura. Claro, se desencadenaba una disputa de sangre. Una vendetta, digamos. Y para evitar que ambas tribus se aniquilaran mutuamente, empezaron a usar compensaciones. La familia del ofensor entregaba ganado o tierras, el famoso dinero de sangre. Ajá. Y en los casos más extremos, pues entregaban a una persona que ni siquiera tenía que ser el asesino, a veces era un sustituto, para que fuera ejecutada y así restaurar la balanza. O sea, que no trataba sobre la culpa moral del individuo, sino que era pura responsabilidad colectiva. Es fascinante cómo luego, a medida que surgen las ciudades, esto cambia. Vemos una especie de externalización masiva. Eso es. El individuo renuncia a su sed de venganza y dice, bueno, le otorgo al Estado el monopolio de la violencia para que ejecute de forma neutral. Bueno, neutral. A ver, el problema de darle ese monopolio al Estado es que inmediatamente lo usa para proteger sus propias jerarquías. Lo vemos en Babilonia con el Código de Hammurabi. El del ojo por ojo. Exacto, pero un ojo por ojo muy clasista, ¿eh? Las ejecuciones variaban muchísimo dependiendo de si la víctima era noble, plebeyo o esclavo. O más tarde, fíjate, en la antigua Grecia, el legislador Draco, allá por el 621 a.C., puso pena de muerte para casi cualquier infracción. Madre mía, de ahí viene lo de unedidas draconianas, ¿no? Exactamente, de ahí su lógica era escalofriante. Decía que los delitos menores merecían la muerte y que para los mayores pues no tenía un castigo peor a mano. ¡Qué barbaridad! Aunque me pregunto si la antigüedad siempre fue así de sangrienta, porque a veces la cultura transformaba mucho el acto de matar. Recuerdo el dato de la dinastía Tang en China, en el siglo VIII. Sí, lo de la preferencia por el estrangulamiento. Eso es. O sea, preferían el estrangulamiento 1000 veces antes que la decapitación. Y no por hacerlo menos doloroso, sino por pura piedad filial. Creían que el cuerpo era un regalo sagrado de los padres. Y claro, devolverlo a la tumba sin la cabeza, unida al tronco... Era la deshonra máxima. Exacto. Era un tema de respeto a los ancestros. Y fíjate, me pregunto si hubo periodos de abolición temprana, donde dijeran, oye, ni decapitación ni estrangulamiento. Pues los hubo. Eso desmonta un poco el mito de que el pasado siempre fue bárbaro. En Japón, por ejemplo, por influencias del budismo y del sintoísmo, el emperador Shomu abolió la pena capital en el año 724. ¡Qué pronto! ¡Wow! Sí. Y luego el Estado japonés llegó a estar más de 300 años sin ejecutar a nadie. Y en Europa del Este, pues el príncipe Vladimir el Grande hizo lo mismo en Rusia allá por el 988 tras convertirse al cristianismo ortodoxo. O sea que el debate moral de si el Estado tiene derecho a extinguir una vida lleva con nosotros siglos. No es cosa de las democracias modernas. Para nada. Pero bueno, volviendo a tu ejemplo del principio. Lo de los cerezos y los conejos. Eso. Llegamos a la Europa moderna y la cosa revienta. En la Inglaterra del siglo XVIII instauran el llamado Código Sangriento. Tenían más de 200 delitos castigados con la muerte.
Y a ver, no era por puro sadismo, ¿eh? Es que tenían una deficiencia estructural muy grave. No existía la policía. Claro, al no tener policías patrullando, la única forma que tenía el Estado de disuadir a la gente era el terror puro y duro. O sea, si robar un pañuelo te lleva a la horca, el miedo debería superar a la codicia, ¿no? En teoría. En teoría. Pero claro, la realidad es otra. El sistema se resquebrajó por algo que, a mí, me parece un mecanismo legal fascinante. La anulación por parte del jurado. Es que la desconexión era tan brutal. Imagina ser ciudadano, estar en un jurado y que te traigan a tu vecino porque ha robado tela o comida valorada en 40 chelines, que era el límite para la soga. Claro, y la gente no quería matar a su vecino por eso. Exacto. Entonces, los jurados decían, bajo juramento, no, esto vale 39 chelines. Mentían descaradamente para salvarle la vida al acusado. Y claro, cuando la propia sociedad se niega a aplicar una ley por considerarla inhumana, esa ley pues pierde toda su fuerza y su legitimidad. Y ahí es donde entra la Ilustración. El punto de quiebre filosófico. Eso es. En 1764, César Beccaria publica De los delitos y las penas, y dinamita toda la base de la justicia. Antes todo se basaba en el derecho divino de los reyes, ¿no? Quebrantar la ley era casi ofender a Dios. Pero Beccaria introduce el contrato social. O sea, dice que las leyes son acuerdos entre humanos. Cedemos un poco de libertad para estar seguros. Pero, y aquí está la clave, nunca cedemos el derecho a que el Estado nos asesine. Exacto. Él lo veía como algo inútil y bárbaro. Y esta lógica fue tan potente que el gran duque Leopoldo de Toscana, en 1786, se convirtió en el primer Estado moderno en abolir totalmente la pena capital. Destruyó todos los instrumentos de tortura. ¡Qué momento histórico! Y los países que no la abolieron al menos tuvieron que cambiar el cómo lo hacían, porque pasar de los espectáculos medievales, la rueda, el descuartizamiento en la plaza pública, a buscar métodos más privados. Sí, la Revolución Francesa adoptó la guillotina buscando eso, una muerte igualitaria y rápida, sin tortura física. Aunque lo de dejar de hacerlo en público tiene tela, porque hubo figuras como Karl Marx o Charles Dickens que asistieron a ahorcamientos públicos y se dieron cuenta de algo tremendo. No disuadía a nadie. Al contrario. Era un carnaval. Había carteristas robando entre el público en el mismo momento en el que ahorcaban a alguien por robar. La violencia estatal normalizaba la violencia de la calle. Así es. Obligó a los gobiernos a meter las ejecuciones dentro de las prisiones. Y llegamos a lo que hoy conocemos, que es esta paradoja de la ejecución humanitaria. Que es un oxímoron en sí mismo. Totalmente. Al moverlo al ámbito privado, el Estado intenta, no sé, sanitizar el proceso. La inyección letal en Estados Unidos es el mejor ejemplo. Lo disfrazan de procedimiento médico, con camillas, vías intravenosas, monitores de ritmo cardíaco. Claro, usan la estética y al propio personal médico, cuya misión es curar, para matar. Difumina por completo la línea entre la compasión y el castigo, como si el Estado necesitara anestesiarse ante lo que hace. Muy bien visto. Y claro, todas estas corrientes pues no cuajaron igual en todo el mundo. Nos dejan hoy con un mapa global completamente dividido, donde al final la geografía determina si vives o mueres. Vamos a repasar esos datos porque creo que la audiencia los va a encontrar impactantes. A ver, tenemos 110 países que son abolicionistas totales y 53 que retienen la pena capital. Sí, pero el dato clave aquí es demográfico. Más de la mitad de la población mundial vive en esos países retenedores. Claro, porque estamos hablando de gigantes. China, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una anomalía solitaria entre las democracias occidentales, junto con Japón, creo. Eso es. Y en el bloque contrario tienes a toda la Unión Europea, donde la abolición es un pilar innegociable. Su Carta de los Derechos Fundamentales lo prohíbe de lleno. Pero es un mapa vivo, ¿no? Va cambiando. Históricamente, el estado de Michigan fue pionero en 1846 y muy recientemente Kazajistán la abolió en 2021 y Zimbabue ha dado el paso a finales de 2024. Sí, aunque cuidado porque la inercia política a veces va a marcha atrás. Mira el caso de Pakistán. Tenían una moratoria, llevaban 6 años sin ejecutar. Pero en 2014 hubo un ataque terrorista terrible en una escuela de Peshawar. Sí, con más de 100 niños muertos. Una tragedia inmensa. Fue devastador. Y la presión social por la retribución fue tal que el gobierno levantó la moratoria al instante y empezaron a ejecutar a cientos de reclusos.
Además, los delitos cambian. En Singapur se aplica con mucha rigidez por tráfico de drogas. Y no olvidemos la controversia de los menores de edad. Sé que países como Irán o Arabia Saudita lo han hecho en el pasado, aunque creo que últimamente han modificado esas leyes por las fricciones internacionales. Sí, hay mucha presión externa ahí. Oye, y quería pedirte una aclaración técnica, porque al leer el artículo enciclopédico me llamó mucho la atención la categoría de abolicionistas en la práctica. O sea, países que llevan 10 años sin ejecutar, pero conservan la ley. Ajá. ¿Es como esa típica ley vieja que prohíbe ir en coche de caballos por la autopista? Siguen los libros, acumulando polvo, pero a nadie se le ocurriría aplicarla. ¿Por qué no la borran directamente? Pues básicamente por miedo político. Derogar una ley así requiere muchísimo capital político. Los gobiernos temen que si la quitan, la oposición les tilde de blandos con los criminales, ante un electorado que pueda estar asustado. O sea que es más fácil murar para otro lado y que los jueces simplemente no emitan esas sentencias. Claro. Para dar el salto a la abolición legal casi siempre hace falta un catalizador muy fuerte. Por ejemplo, una transición democrática tras una dictadura, donde quieres romper con la violencia del pasado, o bien por diplomacia. Así quieres entrar en tratados internacionales, ¿no? Exacto. Que te pongan la abolición como requisito estricto, como pasa en Europa. Todo este choque internacional nos lleva al núcleo caliente del debate hoy en día, donde hay dos pilares filosóficos opuestos. Y aquí, recordemos a quienes nos escuchan, vamos a ser absolutamente neutrales. Sí, vamos a diseccionar los argumentos de ambas partes. Empezando por los que defienden la retención de la pena, cuyo argumento central a menudo no es la prevención, sino la justicia retributiva pura. Exacto. Ahí tenemos que irnos a Immanuel Kant. Según él, es un tema de equivalencia moral. Kant decía que si alguien racional elige quitarle la vida a otra persona de forma injustificada, al hacerlo renuncia a su propio derecho a vivir. O sea que no ejecutar al asesino sería una falla moral de la sociedad. Para él sí, sería faltarle el respeto al orden de la justicia universal. Y luego tienes un argumento de 1868 de John Stuart Mill que le da la vuelta a la tortilla de una forma fascinante. Sí, porque ataca el argumento abolicionista directo. Mill decía que ejecutar a un asesino no es menospreciar la vida humana, sino demostrar el respeto máximo por la vida de la víctima. Exacto. O sea, el Estado le está diciendo a la víctima, tu vida valía tantísimo que quien te la quitó pagará con la suya, sin margen de negociación. Aunque, hablando de negociación, los fiscales hoy en día usan mucho esto como herramienta utilitaria. El famoso plea bargaining. Si tienes la pena de muerte sobre la mesa, muchos criminales aceptan declararse culpables para que les den cadena perpetua. Claro, y así las familias se ahorran el juicio, o el criminal confiesa dónde están los cuerpos, cosa que sin esa amenaza extrema a lo mejor nunca harían. Eso es. Pero claro, frente a estos argumentos utilitarios y retributivos, pues tienes el bloque abolicionista, con organizaciones como Amnistía Internacional o pensadores como Albert Camus, que se centran en los derechos humanos. Camus decía que buscar una equivalencia entre el asesinato y la ejecución del Estado es una falacia, porque el Estado somete al condenado a una tortura psicológica sin igual. Totalmente. Lo meten en el corredor de la muerte durante años. Le dicen la hora exacta, el día y el método en que va a ser destruido. Esa anticipación burocrática, según los abolicionistas, invalida que sea justicia proporcional, ¿no? Y aquí veo una paradoja gigante. Si el Estado hace leyes para enseñarnos que matar está mal, ¿no es profundamente contradictorio que use el asesinato estatal como método de enseñanza? Es que esa es la gran disonancia cognitiva. Los abolicionistas usan esa paradoja para decir que el Estado se rebaja al nivel del criminal, perpetuando un ciclo de violencia. ¿Y cómo responden a eso los defensores del sistema? Pues rechazando la palabra en sí. Dicen que el Estado nunca asesina, porque el asesinato es, por definición, ilegal. La ejecución sería justicia administrada legalmente. Te dicen que, igual que encarcelar a un secuestrador no convierte al Estado en secuestrador, ejecutar no lo convierte en asesino. O sea, simplemente ejerce su autoridad para restaurar el orden. Ya. Pero a pesar de todas estas teorías filosóficas que pueden sonar muy sólidas, nos chocamos de bruces con la realidad del margen de error humano, que para mí es el factor que más mueve a la opinión pública hoy. Sin duda. Porque cuando el Estado se equivoca y mete a alguien en la cárcel 10 años, bueno, puede liberarlo, pedir perdón, darle dinero. El daño está hecho, pero no es absoluto. Con la ejecución, el error es definitivo. Fíjate en el caso de Timothy Evans en Reino Unido en 1950.
Lo ahorcaron por matar a su mujer y a su bebé. Y años después se demostró irrefutablemente que el asesino en serie era su propio casero, que además había testificado contra él. ¡Qué horror! Saber que el Estado ha matado a un inocente, claro, generó un terremoto social que impulsó la abolición allí. Y esto no es solo historia antigua. En Estados Unidos, con el tema de las pruebas de ADN, se ha destrozado esa ilusión de certeza. Sí, más de 150 personas en el corredor de la muerte han sido exoneradas por pruebas biológicas en las últimas décadas. Científicamente genera falsos positivos constantes. Y a eso hay que sumarle el sesgo sistémico. O sea, las estadísticas muestran que esto recae de forma desproporcionada sobre minorías étnicas y clases bajas. No es lo mismo poder pagarte un equipo de peritos de élite que depender de un abogado de oficio saturado de trabajo. Al final, parece que se castiga la marginalidad. Completamente. Hay una cita del filósofo Moisés Maimónides del siglo XII que es, escalofriantemente profética para todo esto. Decía que es mejor absolver a 1000 culpables que condenar a muerte a un solo inocente. Porque destruir a un inocente bajo el sello del Estado destroza la confianza en la ley desde los cimientos. Exactamente. Y a esa conclusión llegamos al mirar todo este ecosistema legal. Al final, este debate es el espejo de cómo gestionamos el miedo, el poder y la venganza. Cada vez que un país decide si guarda la jeringa o la descarta, decide si cree en la rehabilitación o si cree que hay fracturas sociales que solo se sellan con sangre. Pues creo que a lo largo de este análisis profundo lo hemos visto muy claro. Hemos viajado desde las compensaciones con ganado, los excesos del código sangriento, hasta esas inyecciones letales asépticas y este mapa global tan fragmentado. Ha sido un recorrido intenso. Sí, y creo que en la gran lección para quienes nos escuchan y les interese la historia o la sociología es la humildad. Lo que en la antigua Grecia o en el siglo XVIII era justicia divina, hoy nos parece una barbarie y nadie nos garantiza que en el futuro no nos juzguen a nosotros igual. Desde luego. Y para cerrar, me gustaría dejar a la audiencia con, un dilema futurista que va más allá de nuestras fuentes de hoy. Si dentro de 50 años la neurociencia lograra, reestructurar y curar la mente del asesino más violento, reduciendo el riesgo de reincidencia a cero, si ya no hubiera peligro público, ¿desaparecerían por completo los argumentos a favor de la pena de muerte? Qué buena pregunta. ¿O descubriríamos que sin la excusa de la seguridad, la verdadera razón para apoyarla siempre fue, en el fondo, una pura y arcaica necesidad de venganza? Es un dilema que rompe todas nuestras justificaciones. Nos obliga a plantearnos si esa ecuación con la que en mentes finitas intentamos repartir justicia infinita lleva un error de cálculo desde el primer día. Pues con esa reflexión profunda cerramos por hoy. Ha sido un inmenso recorrido por las complejidades de este castigo supremo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima. En 1955, en una sala de autopsias del hospital de Princeton, un patólogo tomó una decisión que, hoy nos parece absolutamente incomprensible. Sí, una locura, la verdad. O sea, literalmente extrajo un cerebro, lo metió en un frasco con formol y se lo llevó a su casa, sin pedir permiso a la familia ni a nadie. Y claro, no era un cerebro cualquiera. No, desde luego que no. Era la mente que había destrozado por completo nuestra comprensión del universo. Exacto. Fue un acto de, robo científico, camuflado de devoción, que nos dice muchísimo sobre la obsesión casi mítica que esta figura sigue despertando hoy en día. Totalmente. Por eso hoy vamos a adentrarnos en un exhaustivo análisis a fondo. Tenemos un extenso dossier biográfico y científico sobre el dueño de ese cerebro, Albert Einstein. Una figura fascinante. Oso póster que decora los laboratorios o las habitaciones de los estudiantes, ese del genio despistado sacando la lengua. Claro, la caricatura. Eso es. Queremos descubrir al ser humano de verdad, el que está repleto de contradicciones. El oficinista que reescribió la realidad, el padre de la cuántica que, fíjate, acabó odiándola, y el pacifista que empujó al mundo a la era atómica. Y es crucial desmitificarlo para entenderlo de verdad. Hay que recordar que en 1999 fue nombrado la persona del siglo por la revista Time.
Y no fue solo porque supiera muchas matemáticas, sino por cómo su manera de pensar transformó por completo la filosofía de la ciencia. Ya, cambió las reglas del juego. Absolutamente. Sus ideas no solo cambiaron unas cuantas ecuaciones en una pizarra, o sea, cambiaron la estructura misma de lo que consideramos real. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender cómo alguien llega a reescribir la realidad, hay que olvidar al icono global y viajar a sus primeros años. A los orígenes. Sí, porque la historia empieza con un niño que, francamente, preocupaba muchísimo a sus padres. Tardó tanto en aprender a hablar que en su casa llegaron a temer que sufriera algún problema grave de aprendizaje. Madre mía, imagínate la angustia en aquella época. Claro, pero hubo un momento fundacional. A los 5 años, estando enfermo en la cama, su padre le regaló algo muy simple. Le regaló una brújula. Y fíjate, un objeto banal para un adulto, pero para su mente infantil fue una revelación absoluta. ¿Por qué le impactó tanto? Pues, a ver cómo esa pequeña aguja magnética se movía sola, guiada por una fuerza completamente invisible que atravesaba el espacio vacío, para él fue la prueba irrefutable de que la naturaleza escondía un orden subyacente. ¡Qué barbaridad! Con 5 años. Sí, de hecho llegó a la conclusión, y cito textualmente, de que algo profundamente oculto tenía que estar detrás de las cosas. Ostras, esa frase me pone los pelos de punta porque es casi una declaración de intenciones de lo que iba a ser su vida. Totalmente. Sin embargo, esa curiosidad innata chocó de frente contra un muro de hormigón, el sistema educativo alemán de la época. Telita con eso. Concretamente, el Luitpold-Gymnasium de Múnich. O sea, el aprendizaje allí se basaba estrictamente en la repetición y en una memoria, digamos, casi militarizada. Sí, pura disciplina. Y para él eso era veneno para la creatividad. Es que, él no era un mal estudiante porque careciera de inteligencia. Eso es un mito. El problema era que el sistema le exigía obediencia ciega, no una comprensión profunda de las cosas. Y claro, esa rebeldía le pasó una factura muy alta. Ya te digo. Fíjate que a los 16 años intentó ingresar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y, para sorpresa de muchos, hoy en día fracasó. Suspendió la parte general del examen, ¿verdad? Así es. O sea, deslumbró a los examinadores en las secciones de física y matemáticas, como era de esperar, pero fracasó en asignaturas como botánica o francés. Claro, lo que no le interesaba no lo estudiaba. Exacto. Al final logró graduarse tras un año de preparación adicional, pero claro, su actitud desafiante hacia los profesores hizo que al terminar nadie quisiera contratarle como asistente académico. Se cerró muchas puertas él solo. Muchas. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Se pasó casi 2 años buscando trabajo sin éxito hasta que terminó en la oficina suiza de patentes en Berna. Sí, como examinador asistente de nivel 3. Nivel 3, exacto. Si lo pensamos bien, a simple vista, es el fracaso académico definitivo, ¿no? El supuesto genio del siglo revisando planos aburridos en una oficina gris. Parece deprimente, sí. Pero me gustaría plantear algo diferente. Esa oficina de patentes no fue un fracaso, fue su cajón de arena mental. Ajá, me gusta esa idea. Mientras su escritorio se llenaba de diseños mecánicos, su mente jugaba libremente, sin la presión académica. Y si conectamos esto con el panorama general de la revolución industrial de aquel momento, vemos que no era un simple oficinista atrapado en la monotonía. Fue la incubadora perfecta. ¿Por qué lo dices? Porque como examinador, su trabajo diario consistía en visualizar invenciones complejas a partir de planos teóricos y buscar sus fallos lógicos ocultos. O sea, entrenar el músculo de la imaginación. Eso es. Entrenó su cerebro para realizar experimentos mentales todo el día, 8 horas diarias. ¿Y qué tipo de patentes estaba revisando exactamente en esa época? Pues casualmente, muchas de las patentes de aquella época en Suiza intentaban resolver un problema logístico crítico, la sincronización de relojes a distancia mediante señales eléctricas. Claro, por el tema de los trenes, ¿no? Exactamente. Los trenes empezaban a cruzar Europa a gran velocidad y necesitaban que las estaciones estuvieran perfectamente sincronizadas para evitar accidentes. Tiene todo el sentido. Así que este joven rebelde pasaba todo el día reflexionando sobre relojes, señales, simultaneidad y el tiempo que tarda la información en viajar de un punto a otro. Madre mía, las piezas van encajando. Y claro, esa chispa detona en 1905. Ese cajón de arena mental nos lanza al famoso Annus Mirabilis, o el año milagroso. Un año irrepetible en la historia de la ciencia. Totalmente.
En un lapso de unos pocos meses, este empleado de patentes, que tenía 26 años, publica 4 artículos en una revista científica que fundan, de golpe, la física moderna. Es que se dice pronto, pero es una locura. Pero vamos a bajar esto a la Tierra, porque a menudo se mencionan estos descubrimientos como si fueran, no sé, una simple lista de la compra. Hablemos de los mecanismos. Uno de ellos fue sobre el movimiento browniano. Sí. ¿Qué es exactamente esto y por qué importó tanto? A ver, pensemos en lo siguiente. Si miramos a través de un microscopio unas pequeñas motas de polvo o de polen flotando en un vaso de agua, veremos que bailan de forma errática. Como temblando, ¿no? Exacto, como si estuvieran vivas, moviéndose en zigzag sin parar. Eso se conocía desde hacía tiempo, pero nadie tenía ni idea de por qué ocurría. ¿Y qué hizo él? Demostró con un rigor matemático aplastante que ese baile caótico solo era posible si existieran partículas muchísimo más pequeñas e invisibles chocando constantemente contra el polen. Ah, claro. Y esas partículas invisibles eran las moléculas de agua. O sea, a ver si lo entiendo. Fue como probar que el viento existe al ver cómo se mueven las hojas de un árbol, pero a un nivel microscópico. Exactamente. Es la analogía perfecta. Y aunque parezca increíble, a principios del siglo XX todavía un debate enorme en la comunidad científica sobre si los átomos existían realmente o si eran solo una herramienta matemática útil, una abstracción. Qué fuerte que todavía dudaran de los átomos en 1905. Sí. Pero con ese artículo aportó la evidencia empírica irrefutable de la existencia física de los átomos y las moléculas. Zanjó el debate. Increíble. Y luego tenemos otro artículo, de ese mismo año, sobre la famosísima E igual a mc al cuadrado, La más famosa del mundo. que básicamente dice que la materia y la energía son, en el fondo, manifestaciones de la misma entidad, ¿no? Un gramo de cualquier cosa contiene una cantidad titánica de energía comprimida. Eso es. Pero, espera, me vas a tener que frenar aquí porque ahora entramos en el terreno de la relatividad. Aquí viene el plato fuerte. Sí, publicó la relatividad especial en 1905 y luego la general 10 años después. A ver si la relatividad especial dice que el tiempo se estira, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, si yo viajo en una nave a una velocidad cercana a la de la luz, ¿mi reloj de pulsera va más lento físicamente o soy yo el que envejece despacio? Pues fíjate, ambas cosas. Porque para él, el tiempo no es un telón de fondo fijo. ¿Cómo que no es fijo? Claro, hasta entonces todo el mundo pensaba en el universo como un reloj mecánico perfecto estilo Newton. El tiempo avanzaba a un ritmo constante, tic-tac, exactamente igual para todo el universo. Lo que nos dicta el sentido común, vaya. Exacto. Pero lo que él descubrió en 1905 es que la velocidad de la luz es el único límite constante y absoluto. Vale. Entonces, para que la luz mantenga siempre la misma velocidad, sin importar cómo te muevas tú, lo que tiene que ceder, lo que se tiene que deformar, es el tiempo y el espacio. ¡Qué locura! Así que si viajas rapidísimo en una nave, tu reloj, tus células, tu metabolismo, o sea, todo va más lento en comparación con alguien que se ha quedado en la Tierra. Es alucinante. Te rompe la cabeza. Totalmente. Pero claro, eso era solo el calentamiento, porque en 1915 presenta la relatividad general. Y aquí, a mí me parece que la enseñanza clásica falla un poco. ¿En qué sentido? Pues que siempre se nos explica con esa imagen supervista del colchón o la cama elástica, donde pones una bola de bolos pesado en el medio y la tela se hunde. Sinceramente, a mí eso me suena a libro de texto rancio, un poco aburrido ya. Ya, es el ejemplo de siempre. O sea, en lugar de pensar en la gravedad como una cuerda invisible que tira de la Tierra hacia el Sol, es más bien como si el Sol fuera un camión pesadísimo que ha hundido el asfalto y la Tierra fuera un coche sin frenos atrapado dando vueltas en el borde de ese bache gigante. Me encanta, esa es una visualización fantástica. Es que rompió con la idea newtoniana de que la gravedad es una fuerza mágica que atrae objetos a distancia. Ya no hay imanes gigantes. Exacto. El espacio y el tiempo forman un tejido único. Y la masa enorme deprime ese tejido. La Tierra simplemente está avanzando en línea recta. Pero claro, como el tejido por el que se mueve está curvado por la presencia del Sol, acaba trazando una órbita. O sea, la realidad misma es flexible. Eso es. La geometría del universo no es plana. Y claro, esto sonaba a locura teórica, a ciencia ficción casi, hasta 1919. Termina la Primera Guerra Mundial y durante un eclipse solar, el astrónomo británico Sir Arthur Eddington observa el cielo. ¿El momento clave? Y resulta que ve exactamente lo que se había predicho.
O sea, la gravedad del Sol desvía la luz de unas estrellas lejanas, porque esa luz tiene que atravesar, digamos, el bache o la curva del espacio que ha creado el Sol. ¿Lo demostró empíricamente? Y los periódicos del mundo entero abrieron a 5 columnas diciendo «Ideas newtonianas derrocadas». Imaginemos el shock para la gente de la calle. Fue brutal. La sociedad venía del trauma horrible de una guerra mundial, viendo cómo el orden político se desmoronaba por completo, y de repente viene alguien y les dice que la realidad física tampoco es estable. Se convirtió en una estrella global de la noche a la mañana. Sí, pero lo fascinante aquí, y es una ironía histórica tremenda, fíjate, Dime. la fama mundial le llegó por la relatividad general en el 19, pero cuando le otorgaron el Premio Nobel de Física en 1921, no fue por eso. ¿En serio? El hallazgo que reescribió la historia del universo no fue el motivo de su Nobel. Para nada. Madre mía. Es que la relatividad general era tan radical, tan distinta a todo, que aún generaba muchísimo escepticismo entre la vieja guardia del Comité del Nobel. No querían arriesgarse a premiar algo que, a sus ojos, parecía más filosofía matemática pura que física palpable. Eran muy conservadores, claro. Demasiado. Así que le dieron el premio por otro de sus artículos de 1905, su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Que es algo que, por cierto, nos afecta directamente hoy en día a todos. Pensemos que gracias a ese descubrimiento del efecto fotoeléctrico funcionan los paneles solares que vemos en los tejados o incluso el sensor de la cámara digital de nuestros teléfonos móviles. Exacto, es tecnología pura y dura hoy en día. En ese artículo postuló que la luz no solo es una onda continua, como se creía firmemente hasta entonces, sino que está compuesta por pequeños paquetes individuales de energía. Como pequeñas balas. Eso es, unos cuantos de luz, que luego llamaríamos fotones, explicó que esos fotones actúan como proyectiles que, al chocar contra un metal, pueden expulsar electrones de él. Y así, ¡pum!, es como se genera una corriente eléctrica a partir de la luz. Es fascinante que el Nobel se lo dieran por decir que la luz son partículas individuales. Sí, ¿y sabes por qué? Porque, irónicamente, esa misma idea fue la semilla que engendró a su mayor enemigo intelectual, la mecánica cuántica. Ese es el puente perfecto hacia la contradicción más espectacular de su vida científica. Sin duda alguna, él abrió la puerta al mundo cuántico. Él dio la primera llave. Pero en las décadas siguientes, físicos más jóvenes desarrollaron esa teoría y descubrieron algo que a él no le gustó nada. ¿El qué? Que a nivel subatómico, el universo no se rige por leyes predecibles, sino por pura probabilidad estadística. Un electrón, por ejemplo, no está en un sitio concreto hasta que lo mides. Antes de eso, existe una especie de nube de probabilidades. O sea, todo es azar fundamental. Todo es azar. Y es entonces cuando él pronuncia su famosa frase, la de «Dios no juega a los dados». Ya, se negaba en redondo a aceptar que en el corazón del universo mandara el caos aleatorio. Pero espera, aquí tengo que pararme y hacer una reflexión, porque esto me parece el colmo de la ironía. A ver, ¿a qué te refieres? Pues a que el joven rebelde de la oficina de patentes, el mismo insolente que destrozó el reloj perfecto de Isaac Newton y curvó el espacio y el tiempo sin pestañear, se acaba convirtiendo décadas después en el viejo gruñón del departamento. Bueno, visto así. Más jóvenes. Se atrincheró. Se convirtió en el establishment que él mismo odiaba cuando era joven, ¿no? Ya, a ver, esto plantea una pregunta muy importante. A simple vista aparece la clásica historia del revolucionario que envejece y se vuelve un conservador dogmático que no acepta lo nuevo. Un clásico, sí. Pero si analizamos los textos y sus debates epistolares con figuras gigantes como Niels Bohr, vemos que no era simple cabezonería senil. No. ¿Y qué era entonces? Era una profunda convicción moral sobre el propósito mismo de la ciencia. ¿Moral? ¿En qué sentido moral? Él creía, casi con una devoción religiosa, que la física debía proporcionar una descripción coherente, determinista y completa de una realidad objetiva. O sea que las cosas son como son, las miremos o no. Exacto. Una realidad que está ahí afuera independientemente de si la observamos. Para él, la mecánica cuántica funcionaba, matemáticamente, claro que sí, pero era una teoría incompleta. Faltaban piezas en el puzzle. Ya veo. Aceptar que la realidad subyacente es solo un juego de ruleta estadística le parecía directamente rendirse intelectualmente. Claro. Y para intentar demostrar que la cuántica estaba incompleta, lanza su mayor ataque en 1935, lo que conocemos como la paradoja EPR,
junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen. Un experimento mental brillantísimo. Y esto es denso, así que vamos a intentar simplificarlo para quienes nos escuchan. Intentó usar el fenómeno del entrelazamiento cuántico para probar que la cuántica no tenía sentido. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? A ver, imaginemos que tenemos dos dados mágicos y entrelazados. Vale. Si tiras uno aquí, en Europa, y sale un 6, el otro dado que se encuentra ahora mismo en Japón, automáticamente e instantáneamente mostrará un 6, sin importar la inmensa distancia que los separa. Por arte de magia, casi. Exacto. Según la mecánica cuántica, al medir el estado de una partícula, la otra partícula entrelazada se define al instante, sin retardo. Pero claro, eso viola su propia regla de oro. Él mismo había demostrado en 1905 que nada, absolutamente ninguna señal ni información, puede viajar más rápido que la luz. Ahí está la trampa. Y estos dados se estaban comunicando instantáneamente, a velocidad infinita. Exacto. Lo llamó acción fantasmal a distancia. Le resultaba tan inconcebible que estaba seguro de que debía haber variables ocultas, algún mecanismo escondido que aún no entendíamos, en lugar de aceptar ese aparente vudú subatómico. Fue una batalla titánica por el alma de la física. Sin embargo, mientras él debatía sobre si los dados mágicos existían o no en las pizarras de Princeton, el mundo real, el de fuera, se estaba oscureciendo a un ritmo aterrador. Muy aterrador. Estamos en la década de 1930. Hitler llega al poder en Alemania en el 33. Y este es un punto de inflexión brutal en su vida. En ese momento, él se encontraba de visita en Estados Unidos, afortunadamente. Menos mal. Sí, porque la violencia del régimen nazi se desató de inmediato contra todo lo que él representaba. La Gestapo registró su casa en Berlín en múltiples ocasiones. ¡Qué pesadilla! Le confiscaron su velero que adoraba y sus cuentas bancarias. Y lo peor, sus escritos científicos acabaron en las hogueras durante la infame quema de libros. Es que una revista alemana llegó a publicar una foto suya bajo un epígrafe escalofriante que decía, aún no ahorcado. ¡Qué barbaridad! Y ofrecieron una recompensa de unos $5.000 de la época por su cabeza. Es terrorífico pensar que la mente más brillante de la humanidad tuviera precio. Sí, querían borrarlo de la existencia. Evidentemente, renunció a la ciudadanía alemana, entregó su pasaporte en un consulado en Bélgica y se exilió definitivamente en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos. Lo que nos lleva a la mayor y más dolorosa contradicción de toda su existencia. Cuéntame. Para entender la magnitud del drama, debemos recordar que él era un pacifista radical. En los años 20 había declarado públicamente que rechazaría cumplir el servicio militar de forma incondicional, bajo cualquier circunstancia. Solía decir que la guerra era una enfermedad, una aberración absoluta de las masas. Y aquí llega el choque de trenes, verano de 1939. Faltan meses para que estalle la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de físicos emigrados, liderados por Leo Szilard, acude a él en secreto. Sí, con una noticia terrible. Le alertan de un peligro impensable. Los científicos alemanes han descubierto la fisión nuclear. Existe la posibilidad real, tangible, de que los nazis construyan una bomba de un poder destructivo absoluto. El arma definitiva en manos de Hitler. Y ante esto, el mayor pacifista del mundo hace lo impensable. Firma una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiendo del peligro y recomendando encarecidamente que el gobierno inicie su propio programa de investigación nuclear. Una carta que, en la práctica, fue el catalizador del Proyecto Manhattan y del nacimiento de las armas atómicas. ¡Qué peso! Si analizamos sus textos políticos desde una perspectiva puramente objetiva, vemos a un hombre atrapado entre sus ideales intachables y la cruda realidad del fascismo. Él era profundamente antinacionalista, pero también era extremadamente pragmático. O sea, se dio cuenta de que su pacifismo idealista no servía de absolutamente nada frente a un régimen que estaba dispuesto a aniquilar a la civilización entera. Exactamente. Comprendió que si no suspendía temporalmente sus principios pacifistas, quizás no quedaría un mundo en el que ejercer ese pacifismo. Tenía que elegir el mal menor. Fue un pragmatismo necesario, de supervivencia pura. No podía permitir que la tiranía obtuviera el monopolio del arma definitiva, porque entonces se acababa todo. Pero qué carga más abrumadora. Fíjate que en 1954, un año antes de morir,
Le confesó a un amigo que firmar esa carta había sido el gran error de su vida, Llevaba esa culpa encima. aunque reconoció que el peligro nazi fue su justificación en ese momento. Llevar sobre los hombros el peso de haber abierto la puerta de la era nuclear debió ser un tormento emocional constante todos esos años. Y ese tormento, esa enorme sensibilidad moral, también la aplicó a su nueva vida en Estados Unidos. Porque claro, al establecerse en Princeton se encontró de frente con una realidad social que chocaba brutalmente con la imagen de libertad del país. ¿Te refieres a la segregación racial? La segregación institucionalizada, sí. Así es, porque la complejidad de este hombre no se quedaba encerrada en los laboratorios. Observó el trato a la población afroamericana y se involucró activamente. Se unió a la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Algo muy poco común para un científico blanco de su estatus en esa época. Exacto. Y dio un discurso memorable en la Universidad de Lincoln, una institución históricamente negra, donde no se anduvo con rodeos. Calificó el racismo como la peor enfermedad de Estados Unidos. Y predicaba con el ejemplo. Mantuvo correspondencia con líderes de los derechos civiles como W.E.B. Du Bois. Y hay una anécdota preciosa que ilustra perfectamente su carácter en la esfera más privada. Ah, la de la cantante. Sí, cuando la brillante cantante afroamericana Marian Anderson fue a dar un concierto a Princeton, los hoteles de la zona se negaron en rotundo a darle una habitación por su color de piel. ¡Qué indignante! Cuando él se enteró, ni lo dudó. La invitó a alojarse en su propia casa. Y fue el inicio de una amistad duradera. De hecho, ella se quedaba en su hogar siempre que volvía a la ciudad. Y esto nos muestra una faceta humana maravillosa, cálida, aunque, a ver, para ser justos con el dossier biográfico que estamos analizando, hay que decir que su vida privada también estaba llena de sombras y de un caos considerable. Ah, sí, desde luego. No era un santo. Su primer matrimonio con Mileva Maric, que era también una física brillante, fue tremendamente turbulento y acabó en un divorcio muy amargo. Sí, muy duro para los dos. De hecho, el acuerdo de divorcio estipulaba que si él ganaba el Nobel algún día, cosa que no había pasado aún, el dinero del premio sería íntegramente para ella, como compensación. Y, oye, cosa que terminó ocurriendo. Sí, cumplió su palabra en eso. Además, está el doloroso misterio de Litherl, una hija que tuvieron antes de casarse y de la que se pierde el rastro histórico por completo. No se sabe qué pasó con ella. No hay registros. No se sabe si falleció de escarlatina cuando era bebé o si fue dada en adopción para evitar un escándalo. ¿Qué tragedia más opaca? Y más tarde se casó con su segunda esposa, Elsa, que encima era su prima. Y las miles de cartas que se han desclasificado con los años revelan que mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales. Vamos, que desde luego no era una figura inmaculada en su vida íntima. Para nada. Es curioso, el mismo hombre que buscaba una teoría unificada, perfecta y elegante para el universo, tenía una vida personal bastante caótica y desordenada. Supongo que, frente a todo ese caos brutal, el de la física cuántica, el de la tiranía global en Europa, el de sus propios matrimonios, necesitaba desesperadamente un ancla emocional, un sitio donde descansar. Sí, necesitaba paz en algún lado. Y la encontró en la música. Su violín fue su compañero más fiel durante toda su vida. Era un devoto absoluto de Mozart y de las estructuras precisas de Bach. Llegó a decir que si no hubiera sido físico, seguramente habría sido músico. Es una vía de escape bellísima. Es casi poético pensar que, mientras el universo subatómico le parecía un casino desordenado, donde Dios jugaba a los dados, la música le ofrecía el orden perfecto, matemático y armonioso que su mente tanto ansiaba. Una búsqueda incesante de elegancia, sí, y de vivir bajo sus propios términos, algo que mantuvo literalmente hasta el último de sus días. Hasta el mismo final. Sí, en abril de 1955 ingresó en el hospital tras sufrir la rotura de un aneurisma aórtico abdominal. La medicina de la época le ofreció una opción quirúrgica, operarle para intentar salvarle la vida. Y su respuesta frente a los médicos es de una dignidad sobrecogedora. O sea, rechazó la cirugía de plano. Sus palabras exactas fueron: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irse. Lo haré con elegancia». Es que es una salida de guión espectacular. Pidió sus gafas, unas hojas de papel, y continuó trabajando en un discurso inconcluso en su lecho de hospital, casi hasta que exhaló su último aliento. Es el final perfecto para una mente indomable, fíjate.
Rechazó el conformismo científico toda su vida, rechazó someterse a regímenes autoritarios, huyendo del país, y finalmente rechazó también el instinto médico básico de aferrarse biológicamente a la vida cuando ya sentía que no había propósito. Decidió que él y solo él era el dueño de su final. Exactamente. ¿Qué viaje tan inmenso hemos recorrido hoy? Si hacemos un recuento rápido de las facetas que hemos explorado, la escala es asombrosa. Empezamos con un niño silencioso que temían que no pudiera aprender, que se convirtió en un oficinista fracasado, entre comillas. Un oficinista muy particular. Vimos cómo ese oficinista hundió el asfalto del universo, demostrando que el tiempo y el espacio son maleables. Lo vimos luchar tenazmente por mantener el orden del universo contra esos dados mágicos de la cuántica. La gran batalla de su madurez. Lo vimos lidiar con el peso aplastante de alertar sobre la bomba atómica para frenar el fascismo, y cómo alzó la voz contra el racismo en un país segregado. En el fondo, su historia nos grita que el verdadero progreso requiere una independencia intelectual absoluta. Una negativa rotunda a aceptar el dogma establecido, viniera de donde viniera. Y, sin embargo, como anticipamos al principio del todo, la biología de este pensador tuvo un epílogo material muy perturbador. El famoso robo. Sí, aquel patólogo, Thomas Stolz Harvey, diseccionó el cerebro robado en más de 200 bloques anatómicos, convencidísimo de que la neurociencia del futuro desentrañaría físicamente el secreto del genio. Buscando en la carne lo que pertenecía a la mente. Y eso nos deja con una duda existencial profunda, algo para que todos reflexionemos al apagar este análisis. Pensemos en ese frasco de formol olvidado durante décadas en una casa. Tras repasar todas estas contradicciones, sus fracasos escolares, la brújula y su insobornable cabezonería. A ver. ¿Reside verdaderamente la genialidad en la biología, en la densidad de las neuronas o en las conexiones físicas de un trozo de tejido conservado en un frasco? O más bien, nace de ese espíritu indomable y profundamente rebelde de un niño que, desde muy temprano, se negó en redondo a aceptar el mundo y sus reglas exactamente de la forma en que se los enseñaron.